Ya están entrando más. Ya está grabando, así que vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver otra forma verbal. Ya terminamos de ver lo que es presente perfecto, terminamos de ver lo que ha pasado simple. Yo les acabo de subir hoy día una pequeña tarea. Ya son creo que 12 preguntas o 11 preguntas, donde tienen que escoger entre presente perfecto, que era el que tenía el have o el has, más el pasado participio, ¿cierto? Y el pasado simple, ¿ya? Es una tarea, si la hacen, les ayuda a tener puntitos para la prueba que vamos a tener en un par de semanas más. Si no la hacen, ustedes pierden porque esto les va a servir para aprender. Las tareas son para eso, ¿ya? Lo importante, ojalá, es que la hagan aunque se equivoquen, porque después lo vamos a revisar todos juntos, una vez que todos la hagan. La tarea está hasta el 22 de mayo, o sea, tienen una semana y un día para poder hacerla. Si se equivocan, no importa, la pueden hacer de dos formas. La pueden hacer en su cuaderno, le toman una foto y la suben a Classroom, o crean dentro de la misma aplicación un documento y escriben la respuesta. Si se equivocan, como repito, no importa, lo importante es que la hagan, ya no tengan miedo de equivocarse, sobre todo cuando son tareas. Y el día de hoy vamos a comenzar con otro. Aquí, mi pantalla, vamos a compartir, ahí está. El día de hoy vamos a hablar del used to. El used to es una forma verbal que está en pasado, pero que sirve para hablar de cosas específicas, ¿ya? Y sirve para hablar, por ejemplo, de cuando nosotros tenemos algo que solíamos hacer en el pasado, pero que ya no lo hacemos. Por ejemplo, cuando niños o cuando bebés solíamos usar pañales, ¿ya? Eso era un hábito que nosotros lo utilizamos durante mucho tiempo, pero que ya no, se supone. Espero. Espero que nadie ocupe pañales. Entonces, de esa forma nosotros podemos ocupar el used to. El used to tiende a ser utilizado en el español como solía o acostumbraba a. Por ejemplo, los viejitos de repente dicen, cuando nosotros éramos jóvenes solíamos hacer tal cosa. ¿Ya? Porque era algo que se hacía durante mucho tiempo, pero que ya no se hace más. O también puede ser ocupado para algo que antes era verdad y que ahora es mentira. O que ya no es verdad, puedo decirlo así. Por ejemplo, Estados Unidos solía ser la potencia mundial. Ahora ya no lo es. Son los chinos que bloquean Google. Vamos entonces. Used to for past habits. Utilizamos el verbo modal used to, el que está aquí entre comillas, used to, para indicar algo que ocurre o sucedía en el pasado de manera habitual. También se utiliza para algo que antes era verdad, pero ya no lo es. Used to está seguido por la forma base del verbo o el infinitivo sin el to. De esa forma nosotros podemos construir la oración. Vayan anotando, chiquillos. Recuerden, no porque yo vaya a subir el video significa que no pueden anotar nada. Al momento de la prueba, que yo les haga una prueba, no van a poder utilizar no van a poder salirse. Hay que escribirlo, ¿cierto, profe? Sí, está en español, así que pueden escribirlo rapidito.
Hoy no he puesto música, está todo calladito. Vamos a poner un poquito de música. Sí. No me gusta estar en silencio. Me siento solito con silencio. Ya, vamos avanzando. The structure, la estructura. Como todos los verbos, tiene tres estructuras básicas que son la afirmativa, negativa y de pregunta. La forma afirmativa se construye con el subject, el sujeto, más el used to, que es lo que estamos utilizando ahora, que va a ser nuestro verbo modal, que nos va a dar el sentido de la oración, más el verbo principal, que es la acción que se va a ejecutar o que se ejecutaba en este sentido, y un complemento que nos da el contexto en el cual se realizan estas acciones. Por ejemplo, we used to go to the beach every summer when I was young. We es el sujeto, tenemos el used to, luego tenemos el verbo go, y luego tenemos el complemento, que es todo lo demás. To the beach every summer when I was young. Esto lo podría cambiar por cualquier otra palabra, podría haber puesto camping, no. Ya, solíamos ir a acampar. El complemento siempre puede variar, pero lo más importante siempre es tener el sujeto o el pronombre, ya cuando no conocemos los nombres de los sujetos, el used to, el verbo que vamos a utilizar, que igual es el que nos indica la acción, así que puede ser cualquier verbo, y luego un complemento que nos indica simplemente contexto, ¿ya? Entonces, si yo digo, we used to go to the beach every summer when I was young, solíamos ir a la playa cada verano cuando era joven, o acostumbrábamos a ir a la playa cada verano cuando era joven. Siguiente oración. He, tenemos nuevamente el sujeto, he used to smoke a pack of cigarettes a day, but he quit last year. El sujeto solía, used to, fumar, y tenemos el verbo smoke. Luego tenemos el complemento, a pack of cigarettes a day, una cajetilla de cigarros al día, pero lo dejó el año pasado. Y la tercera dice, I used to like mushrooms, but not anymore. Es igual se escribe, ¿cierto? Sí. Entonces, I used to like mushrooms, but not anymore. Antes me gustaban los champiñones, pero ya no. O me solían gustar los champiñones, pero ya no. Mentira, nunca me han gustado. Pam, param, param, pam. You can fly away.
Negative sentences. Lo mismo, empezamos con el subject, el sujeto. Ahora vamos a tener el did not, igual que en el pasado simple. ¿Ya? Vamos a tener el did not o didn't, más el used to, pero esta vez sin la de, porque ya con el auxiliar, al igual que en el pasado simple, reemplaza la forma del pasado simple del verbo. Tenemos el verbo y el complemento. Entonces tenemos, la primera oración dice, I didn't used to like mushrooms, but now I do. I es el sujeto, tenemos el didn't, que nos niega la oración, nos está diciendo que esta es una oración negativa. Tenemos el used to, sin la de, el verbo like y luego el complemento. Antes no me gustaban los champiñones, pero ahora sí. Mentira, nunca me han gustado. I didn't used to like mushrooms, but now I do. Siguiente oración. Food didn't used to be so expensive. Tenemos food acá, que es el sujeto, la comida. Volvemos a tener el didn't, el used to sin la de, el verb to be acá y el complemento. La comida no solía ser tan cara, cosa que es verdad. Antes no era tan cara la comida. Con 100 pesos me llenaba de dulce. Ahora me dan 3 chocolates por 100, con suerte. Y la tercera, we didn't used to go away on holiday very often when I was young. Nosotros no solíamos ir de vacaciones muy a menudo cuando era joven. Ya, vamos terminando para pasar a la última por el día de hoy. Interrogative sentences, oraciones interrogativas. Al igual que en el pasado simple, nosotros las construimos poniendo el did al principio de la oración. Ponemos el did al principio de la oración,
seguimos con el sujeto, el used to, nuevamente sin la D, más el verbo, más el complemento, más obviamente el signo de pregunta. Perdón. Entonces nos quedaría así. Did he used to smoke a lot? ¿Él solía fumar mucho antes? ¿O solía él fumar mucho? Did you used to live here? ¿Solías vivir aquí? Did you used to live here? Did they used to go to the beach in summers? Did they used to go to the beach in the summers? ¿Solían ir a la playa en los veranos? Ya, chiquillos, con eso quedamos por el día de hoy. Es lamentable que sea una hora tan cortita, media horita, pero con eso quedamos por el día de hoy. Ahora, lamentablemente, no van a tener aún taller exploratorio. Están todavía decidiendo, lamentablemente, qué es lo que va a pasar con el taller exploratorio, cómo lo van a hacer. No hemos tenido una respuesta concreta. Es algo que pasa con todos los segundos y todos los primeros. Ya no están teniendo taller exploratorio y es de verdad una pena. Eso. Después sí van a tener los que están en religión, sí van a tener religión, ¿ya? Para que se conecten después. El resto, bueno, pueden volver a dormir. Así que eso, chiquillos. Nos estamos viendo el día lunes.